autor de libros sobre desplazamiento, derechos humanos y el conflicto armado en Colombia. También hizo estudio de ciencias sociales en la Universidad de Córdoba. Hoy es precandidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Colombia Humana. Se trata de Jorge Rojas, a quien tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, Jorge, a este espacio Facetas de la U 90.4 FM Estéreo. Si digo que me alegra mucho estar aquí, no es una frase común, ¿o sí? Pero de verdad me alegra. Y a mí me alegra que diga que está alegre de estar con nosotros. Sí, hay buena energía, me gusta el programa y por supuesto lo que tú haces entrevistando personajes de la literatura o la política o la vida, me parece que es una forma de hacer un periodismo muy humano. Y yo debo felicitarte por eso. Muchas gracias, Jorge. Pues queremos saber mucho más de usted. A veces nos limitamos únicamente a conocerlos pues a través del cargo que ejercen en su momento. Usted fue conocido cuando pues ejercía ese cargo de secretario de gobierno y también en su momento de integración social durante la administración de Gustavo Petro. Pero detrás de usted hay una historia muy, muy grande. Yo me puse a leer sobre su vida. Una persona que ha escrito libros, una persona que sabe de derechos humanos, en fin, y es muy grato saber qué hay detrás de usted. Hablemos primero acerca de lo que se metió ahorita, de ser precandidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué tomó esa decisión, Jorge? Fue el resultado de una reunión que hubo después de la campaña presidencial a la que le dediqué toda mi energía, día, noche, festivos, dominicales, todo. Y el gran grupo que trabajó la campaña desde Bogotá me propuso que pensara en mi nombre para la alcaldía, sin que desmontáramos el entusiasmo. Es decir, estamos hablando de septiembre del año pasado. Yo puse algunas condiciones, obviamente, para pensarlo, y la principal condición era quién me propone. O sea, no es que a mí se me ocurre y bueno, chévere, me lanzo a la alcaldía, no. Yo le dije, miremos quién estaría de acuerdo. Entonces hice una carta abierta que la firmaron 2.700 personas de Bogotá. Y con base en eso, que lo revisamos, dijimos, segunda condición, que sea una precandidatura en función de la unidad y la convergencia. No una aventura solitaria de una persona que quiera aparecer en un afiche como candidato, no. La razón de ser de la candidatura es la unidad y la convergencia. Y con base en eso le presentamos toda la información a la Colombia Humana, que estaba consolidándose como partido a la espera de una personería jurídica que nunca llegó. Entonces le mandamos cartas porque empezamos con un modelo de cartas. La carta a Petro, la carta a Ángela María Robledo, diciéndole, queremos esto, díganos cómo lo hacemos, generemos una ruta. Las dificultades de Colombia Humana no permitieron claridades en el procedimiento, todavía no las tenemos, pero igual decidimos avanzar y nos lanzamos a recoger firmas. Ya llevamos 60.000. Hoy logramos consolidar las primeras 60.000 firmas y por esa vía hemos venido construyendo un programa con la gente. Un programa participativo y descentralizado de gobierno, no los expertos reunidos en una sala, sino en el territorio y con la gente. Y ahí vamos haciendo una tarea que me parece que está saliendo muy bien y continuamos. Bueno, hablemos de esa relación justamente de Gustavo Petro. Usted que ha sido una persona leal a él, lo ha acompañado en la alcaldía, lo acompañó como candidato a la presidencia, usted es cofundador del movimiento Colombia Humana, y hay la percepción de que no hay un apoyo total de Gustavo Petro hacia usted siendo siempre tan leal a él, porque hay una serie, se siente como de titubeo de él para apoyar a una persona, una figura de Colombia Humana como tal. ¿Esa es mi percepción de algunos o estoy equivocada, Jorge? Primero te cuento una anécdota. ¿Se vale? Claro. Un día yo, cuando era secretario privado, llegué al despacho del alcalde Gustavo Petro y lo vi sentado en un sillón pensativo. Yo me acerqué y le pregunté al alcalde, ¿cómo está? Él me miró y me dijo, yo puedo soportar todo en la vida, menos la deslealtad de los amigos.
y esa frase me quedó grabada para otro libro que por ahí va a salir y nunca la olvido, porque hay líderes políticos que pueden aceptar incluso la mezquindad, el egoísmo, lo que quieras, pero la lealtad es sagrada. Eso lo aprendí yo de Gustavo. Eran momentos en que progresismo se iba para el verde, solo te digo eso, me acuerdo. Traigo a colación la anécdota porque yo creo que Petro es un hombre leal con sus amigos. Y Petro ha dicho, vamos a una consulta interpartidista y yo apoyo al candidato que gane la consulta. Y estamos a portas, a horas de que se defina esa consulta. Y hace bien porque él no puede casarse con una candidatura antes porque él no representa solo el imaginario de Colombia Humana, sino de una sociedad que quiere una transformación. Entonces, él debe apoyar a la persona que gane la consulta y empujar a esa persona para que sea alcalde de Bogotá. O sea, y yo voy a ganar esa consulta y me van a ver con Petro caminando las calles de Bogotá en la tarea que hemos hecho durante tantos años, que son las campañas políticas para convocar la ciudadanía. O sea, Jorge, que Gustavo Petro desde un principio pensó en una consulta y ustedes como tal pensaron en una consulta, no es que se está esto hablando ahorita. Eso fue un acuerdo, incluso yo lo hablé con Gustavo antes de lanzarme y acordamos que mi tarea principal era defender la consulta, fíjate tú. Sí. Eso fue desde octubre del año pasado, a defender la consulta interpartidista. Y esa tarea la estoy cumpliendo. Sí. Relación con Holman Morris, que es otra cabeza visible, digamos, de Colombia Humana. Desafortunadamente hubo unas denuncias de violencia intrafamiliar contra él que, digamos, hizo que muchas personas pues se retractaran en el apoyo que le iban a dar eventualmente a él como candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo es su relación con él en este momento? ¿Sabes cuándo conocí yo a Holman Morris? Creo que usted fue docente de él. Yo fui invitado a un seminario en la Universidad Javeriana a hablar de crónicas periodísticas y cosas así. Y había un muchacho muy inquieto en ese curso de tercer semestre en la Universidad Javeriana. Y a mí me llamó mucho la atención y yo lo llamé aparte y le dije, ¿usted por qué no viene? Yo quiero hablar con usted en CODES. Y fue a CODES y yo le dije, usted tiene una visión periodística que deberían causar por la vía de los derechos humanos. Así que conozco a Holman hace mucho tiempo. Fuimos amigos mucho tiempo, lo somos, creo yo todavía, porque el hecho de que estemos en posiciones de emulación que no de competencia es importante. Lamento mucho lo que le ha pasado y comparto plenamente con Gustavo Petro que él debe tomar un tiempo para resolver sus asuntos, como se lo dijo Gustavo Petro, antes de volver a la política, pero yo respeto la decisión que él tome y el partido que lo apoya, que es el MAIS. Así como usted le dijo, oiga, usted debería dedicarse al tema de los derechos humanos, ¿usted ha hablado con él en este momento dándole ese mismo consejo que le da Gustavo Petro? No, él y yo tuvimos un almuerzo a finales del año pasado, en noviembre creo, y después yo le envié una carta en donde reconozco todo lo que él ha sido como concejal y como defensor de derechos humanos, etcétera. Pero después de que pasaron los acontecimientos que la audiencia conoce, yo no volví a hablar con él. Y no creo que debería darle consejos porque estamos en el mismo partidor de las precandidaturas. Bueno, usted hace un instante hablaba de que Gustavo Petro le hablaba de la lealtad, ¿sí? Y hablaba de que algunos progresistas se iban para la Alianza Verde. ¿De quién estábamos hablando puntualmente? ¿De Navarro Wolf? Ya pasamos esa hojita. No, eran momentos difíciles que terminaron con que Navarro Wolf se fue para la Alianza Verde y mucha gente valiosa del progresismo se fue para la Alianza Verde. Creo que también son errores de lo que fue el progresismo. Creo que no hemos sabido construir una propuesta política más o menos organizada. Sí. Yo vengo de un ejercicio que se llama Ciudadanías Libres, por ejemplo. Y Ciudadanías Libres tiene 3 principios. Ciudadanía Libre de Colombia Humana. El primero es que las decisiones se toman democráticamente. O sea, no es que llegó un jefe y dijo aquí se hace esto, no. Se discute si vamos a la candidatura, si recogemos firmas, si... Por ejemplo, el 30 de marzo, la gente que pasó por el Paraguay se dio cuenta que algo estaba pasando. Habían urnas y la gente cogía un tarjetón y llevaba la cédula y votaba.
¿qué está pasando en el Paraguay? Que la ciudadanía libre de Colombia Humana estábamos haciendo una consulta abierta, ciudadana, para ordenar la lista al Consejo, solo para ordenarla. ¿Quién encabeza? Que es un problema de siempre. ¿Y sabes cuánta gente fue? ¿Cuánto? 1.642 ciudadanos votaron con cédula. Un sábado, en la tarde, en el Paraguay, con 4 urnas. Y pasaron como 2.000 personas por ese ejercicio. Entonces, ciudadanía libre es, primero, acude a la democracia. Segundo, le da continuidad a un proceso. No hay directivas, pero es horizontal, pero son las asambleas las que nos permiten avanzar. Entonces, todos los jueves a las 5 de la tarde se reúnen las ciudadanías libres para discutir los temas en la calle, en el parque o en la sede. Eso se lo aprendí a Gaitán, porque Gaitán todos los jueves a las 5 de la tarde hacía lo mismo, aquí en la calle, en la carrera séptima, en un lugar que ahora es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, como en esa época no había WhatsApp ni nada, ni teléfono, entonces Gaitán dijo, para que le digan a todo el mundo que no me anden preguntando, los jueves los espero allá. Y eso ha sido una continuidad. Además, una relación de afectos, porque la política es muy mezquina y necesitamos construirla desde los afectos. Claro que tenemos diferencias, claro que yo no pienso lo mismo que la otra persona, pero yo tengo que respetar esa opinión y escucharla antes de rebatirla. Y si la rebatimos, podemos llegar a acuerdo o no, pero dentro del respeto. Eso no es fácil en la política. Claro, es complicado. ¿Qué es Colombia Humana? ¿Por qué le ha costado, digamos, tanto trabajo a pesar de que en las presidenciales tuvo muchísimos votos, no le ha querido dar esa personería jurídica? ¿Qué hace falta para que Colombia Humana se vuelva un partido como tal? Bueno, ahí hay 2 elementos, el jurídico y el político, pero quisiera responderte de una manera que se me ocurrió. Colombia Humana es el alma de una sociedad que quiere transformarse. No es un partido, en eso tiene razón Gustavo Petro. Es una expresión de esa sociedad diversa que tenemos y que quisiera avanzar hacia cambios que no hemos podido concretar nacionalmente. Volver Colombia Humana un partido creo que fue un error, porque es como meterle una camisa de fuerza a algo que por esencia es libre. Y no nos funcionó porque era la idea de tener una personería jurídica. Para mí Colombia Humana es una convergencia en la que caben muchos ciudadanos y ciudadanas. Y me parece que los partidos deben ser los que sustenten esa convergencia. Incluso lo habíamos hablado en algún momento en las asambleas, que deberíamos tener un nombre como progresistas o ciudadanías libres y hacer parte de la convergencia Colombia Humana, en donde está OP, Maíz, puede entrar la Alianza Verde si quiere, ellos tienen su coalición Colombia, nosotros somos Colombia Humana. Pero bueno, los acontecimientos nos irán dando una fórmula para resolver ese asunto. Bueno, propuestas para la alcaldía de Bogotá. ¿Cuáles son esas propuestas puntuales? ¿Viene a terminar lo que en su momento hizo Gustavo Petro? ¿Cómo va a ser ese enfoque en su alcaldía? Vamos a pensar en un triángulo. Un triángulo tiene 3 puntas, 3 vértices. En este está el ser humano. El ser humano es dignidad por ser humano. O sea, hay que respetar la dignidad en la diferencia, porque no todos somos iguales, no todos somos hombres, por suerte hay mujeres, no todos tenemos el mismo color de la piel, no todos tenemos las mismas capacidades, ni la misma edad, ni la misma orientación sexual. Entonces, la dignidad del ser humano. Y con la dignidad los derechos, porque los derechos es lo que nos garantiza ser. Y eso lo sabemos hacer porque lo aprendimos en la Bogotá Humana. O sea, sabemos atender la primera infancia, la vejez, la diferencia, en función de los derechos de los sectores más vulnerables. Es como lo lógico de lo que apuntamos como programa. La otra punta es la naturaleza. Y la naturaleza es agua, aire, territorio y alimentos. Ya no podemos pensar el ser humano sobre la naturaleza, sino el ser humano con la naturaleza. Y eso es fundamental porque ¿cuál es el territorio que habitamos? ¿Cuál es el aire que respiramos? ¿Cuál el agua que bebemos? ¿Cuáles son los alimentos que consumimos? Si no pensamos en eso, vamos a morir como especie. Y no es un invento, es el cambio climático. Claro, lo estamos Entonces, sintiendo. si nosotros
ponemos la naturaleza en el centro de la política pública, tanto como el ser humano, no vamos a pavimentar la Thomas van der Hamen, por ejemplo, ni vamos a permitir que toquen los cerros orientales con un sendero que le abre el camino a la urbanización, ni vamos a seguir el modelo anacrónico de un relleno sanitario como el de Doña Juana, ni vamos a seguir pensando la ciudad solo con buses movidos por energías fósiles como el diésel y el gas. No lo vamos a permitir. Ni podemos seguir pensando en un sistema de transporte que no sea con energías limpias, como el metro subterráneo, por ejemplo, o como los cables aéreos que nosotros sabemos hacer porque los diseñamos, los proyectamos. Hay que reconocer que Peñalosa terminó uno de los dos que le dejamos listos. Pensar en esa energía, pensar en el territorio, pensar en el páramo. Que esta sociedad bogotana entienda, y colombiana diría yo, que tenemos el páramo más grande del mundo, el Sumapaz, y el páramo que más agua produce en el mundo, que es Chingaza, y el páramo con mayor fuente hídrica, que es Guacheneque. Es decir, si no cuidamos esos páramos, no va a haber agua dentro de 40 años. Si dañamos la estructura ecológica principal de Bogotá, no vamos a tener ni territorio ni agua para las próximas generaciones. Y el tercer ángulo del triángulo es la democracia. Yo creo que tenemos un déficit de democracia en Bogotá, porque hemos avanzado. Bogotá vota, y vota más o menos libre, aunque a mí me da miedo que este año va a haber mucha compraventa de votos, pero es un temor, después te cuento por qué. Pero digamos que la gente vota, que hay una masa crítica en Bogotá que piensa antes de votar, pero votar no es democracia, no es solo eso. Es participar, y creo que en Bogotá Humana logramos avanzar en procesos de participación, solo que nos quedamos en una cierta burocratización de la participación. Los consejos de juventud, los consejos de discapacidad, pero las personas que son sujetas de esos derechos no participan, y eso creo que es una falla. Entonces yo le quiero agregar decidir. O sea, tú no invitas a votar ni invitas a participar si no le das la posibilidad a la gente de decidir. Y tú lo que ves en las localidades es gente que sabe, que propone, pero que no la dejan decidir. Eso se llama cogobernar, o se llama gobernanza, o como lo quieran llamar, pero incluso hay otra palabra que es muy fea, que es empoderar. Pero es el poder ciudadano el que te dice, yo decido cómo se ejecuta el presupuesto en esta localidad, o a dónde orientamos el presupuesto, y que sea algo cierto. Entonces, ese triángulo de ser humano, con dignidad y derechos, naturaleza y democracia profunda, en el centro es la vida en el centro de la política pública. Por eso el lema de mi campaña se llama Bogotá Viva, que a diferencia de Bogotá Humana era una visión un tanto antropocéntrica, el ser humano en el centro, y está bien, pero ahora es la vida en el centro, una concepción bioecocéntrica, como dice Gustavo Wilches. Y yo me apropio de ese concepto para decir, ahí es donde tomamos las decisiones para proteger la ciudad que queremos. Bueno, eso en el tema ecológico llama mucho la atención. Qué bueno que con todo esto de la contaminación del aire se piense y sea una prioridad, obviamente, el medio ambiente en nuestra ciudad. Usted me habla de Transmilenio, Jorge, pero recordemos que hubo la oportunidad en la alcaldía de Gustavo Petro de renovar la flota de Transmilenio, de hacer una licitación, de cambiar esos buses viejos, de ojalá hubiera venido unos eléctricos. ¿Qué pasó? ¿Por qué en la alcaldía no se hizo? No sé si esa es una de las fallas que tuvo Gustavo Petro frente a este tema de la movilidad del transporte público, puntualmente de Transmilenio. En general, el tema de la movilidad es un monstruo para Bogotá. Y no un solo gobierno puede resolver todos los problemas. Y menos, y no lo quiero decir en tono justificativo, un gobierno que estaba asediado por todas las formas de lucha para tumbarlo, desde la Procuraduría, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Digo, no justifico, pero sí puedo dar una explicación de que lo que se trató de hacer con el SITP y lo que se intentó hacer con Transmilenio no funcionó. Ya Petro había casado unas peleas muy fuertes por el tema de la urbanización de la zona norte de Bogotá y por el tema del modelo de basuras.
y estaba presionado por un Transmilenio que pasándose de los 1000 kilómetros, la mayoría de los buses necesitábamos cambiarlo, pero las circunstancias políticas y las negociaciones que se intentaron no funcionaron. Y es lamentable porque había que hacerlo. Lo hizo Peñalosa, bien. Hay cosas que tenía que hacer Peñalosa, como el Bronx, al cual me quisiera referir después. Pero cometió un error gigantesco. Va a traer 1400 buses que ya empezaron a llegar. Uno de esos estaba varado esta mañana. Sí, vi imágenes por las redes se sociales. estaba quemando, se estaba lleno de humo. Esos buses son un desastre ecológico para la ciudad. Porque mientras Chile, Santiago de Chile acaba de comprar 520 buses eléctricos biarticulados, Bogotá compra 1400 con energía fósil, diésel y gas. Eso contamina, eso produce dióxido de carbono que provoca cáncer demostrado científicamente y produce emisiones de material particulado 2.5, que es lo más imperceptible, que va directo a los pulmones. Y en Bogotá se están muriendo aproximadamente 2000 personas por enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación, que no solo es el Transmilenio, pero que el Transmilenio incide. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que 1400 buses y no tengamos ni uno solo eléctrico? Eso es un despropósito. Yo estuve en Madrid reunido con la alcaldesa de Madrid y me dijo, ¿cómo se les ocurre? Bueno, ella no habla suya. Bueno, vamos, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que ustedes compren 1400 buses de Transmilenio del Euro 5 que nosotros estamos desechando? Dentro de 10 años no debe haber ninguno en Europa funcionando. Estamos comprando la chatarra. Ahora son bonitos y modernos, pero eso es chatarra. Necesitamos buses eléctricos. Entonces ahí tendríamos que reafirmarnos. Claro que debió haberse hecho desde antes, pero no nos dio el tiempo. Por eso uno no puede andar prometiendo que en 4 años va a ser todo, porque 4 años se van muy rápido. Muy rápido. Y tenemos que ser muy responsables en las propuestas. Y aprovecho para hacer un ejercicio que yo ando haciendo. ¿Cuál es el sistema de transporte más digno, más seguro, menos contaminante, donde usted puede ir sentada sin que la roben, sin que la empujen, que existe en Bogotá hoy por hoy? ¿Cuál puede ser? Sin que me roben, sin que me empujen, bueno, sin que me roben. Que vaya sentada. Que vaya sentada. Ay, no, usted me pone, pues yo diría que la cicla, pero es que es insegura. La cicla es muy insegura. Es muy insegura. ¿Cuál puede ser, Jorge? Se llama Transmicable. Bueno. Cable, claro, Metrocable. Gran Ahí idea. se van sentadas 19 personas. Sí. Suben y bajan 3600 personas hora sentido, del cerro al alimentador. Todos van sentados. Se mueve por energía eléctrica. No hay vendedores. No hay atracadores. Porque no hay colados. No hay colados. Entonces sí tenemos un sistema de transporte que nosotros lo pensamos. Hay que hacer el de San Cristóbal, el de Chapinero y el del Codito en Usaquén, para completar 4 que nos ayude a mover la gente en condiciones dignas. Ahí a eso es que le apuntamos. O sea, esa va a ser la prioridad, Jorge, en su administración si llega a ser alcalde de Bogotá, el Transmicable. Vamos a hacer 3 Transmicables. Cada uno vale 250.000 millones de pesos en promedio, algo más, algo menos, según los estudios, pero nos permite transportar mucha gente en condiciones dignas y son personas que lo necesitan, que ahora se demoran más de 1 hora y media mientras hacen un transbordo, caminan a otro transbordo. No, Petrocable es la que le llamamos eso. Lo vamos a poner en funcionamiento en Bogotá Viva. Bueno, ¿qué va a hacer con el metro cuando ya pues hay un terreno muy abonado por parte de esta administración de hacer pues una primera línea del metro aérea, elevada? Ustedes le habían puesto pues todas las ganas al metro subterráneo. ¿Usted va a seguir con lo que está haciendo Peñalosa? ¿Qué va a pasar con el metro si llega usted a ser alcalde? Falta ver, Sonia, qué significa el terreno abonado. El metro elevado que propone Peñalosa no tiene estudios de fase 3, es decir, estudios que nos permitan saber cuánto vale y que nos permitan saber cómo se va a evitar los efectos que tiene un metro elevado en una ciudad como Bogotá, que es parte de las ciudades de más de 8 millones de habitantes que deben tener metros subterráneos y no aéreos. Ese metro no tiene estudios.
Las vigencias futuras que se aprobaron en el Congreso están demandadas por ser ilegales. Y es un metro que tiene 16 kilómetros, 16 estaciones. Un metro que transporta menos gente que el metro subterráneo, que tiene más distancia entre las estaciones y lo convierte en un alimentador de buses de Transmilenio y no resuelve el problema del transporte público en Bogotá. ¿Cómo voy a hacer yo ese metro? No puedo. Tenemos cómo hacerlo. En esto hay que decir que si seguimos el proyecto que viene con Peñalosa, si deja adjudicado, todavía nos falta un año más para poder terminar el esfuerzo que se está haciendo ahora. Mientras que nosotros tenemos los estudios, 270 tomos y 36.000 planos levantados sobre el metro subterráneo, que va desde Bosa hasta la calle 100 para terminar una herradura que permita conectar también el noroccidente de Bogotá con el suroccidente para terminar en la zona oriental. Entonces, que la gente entienda que el metro que propone Peñalosa es una farsa. Puede tener signos de ilegalidad y puede abrir un boquete a la corrupción. Sí. Entonces no podemos decir porque a la gente le gusta, no, hagan lo que sea, pero háganlo ya, claro, el desespero es grande. Sí, ya tanto tiempo esperando. Pero precisamente nosotros no, las 3 administraciones anteriores a Peñalosa, incluida la de Petro y la de Samuel Moreno y la de Lucho, abrieron el camino que hay que continuar con el metro subterráneo, que es la solución verdadera al transporte en Bogotá. Pero Jorge, para explicarle un poco a los oyentes, la primera línea del metro ya prácticamente pues se va a iniciar el próximo año la construcción. Vamos a ver. ¿Pero usted puede revertir eso? Mañana te voy a dar una chiva, sí. Voy a ir a la Procuraduría a entregar una carta pidiendo una vigilancia especial que complemente lo que hizo el Polo, que le solicitó al Consejo de Estado medidas que permitan suspender el proceso licitatorio. No es justo que faltando un mes o 2 meses para terminar este gobierno de manera atropellada e irresponsable, Peñalosa adjudique la más importante obra para la ciudad cuando hay otro gobierno que está planteando una alternativa distinta. Sí. Y le quiero recordar hoy a Peñalosa que en Bogotá el candidato presidencial que le propuso a Bogotá el metro subterráneo y que dijo que si ganaba la presidencia hacía el metro subterráneo era Gustavo Petro, y Gustavo Petro sacó 1.800.000 votos en Bogotá. Así que Bogotá no quiere su metro elevado, quiere el metro subterráneo, y con base en eso, más lo que vamos a revisar del proceso, nosotros vamos a actuar. Yo no creo, a no ser que se cometan todas las ilegalidades, que se alcance a adjudicar esa obra en este año. Por lo menos la primera, o sea, hablando de la primera fase. Es que no hay la más. Primera línea. Perfecto. Pues ¿sabes lo que dice Peñalosa y lo que dijo este fin de semana de que los candidatos son ilusos cuando pretenden acabar con lo que él dijo ya hizo? Que el que no haga lo que él deja por hacer, se va para la cárcel. Y yo le digo, cuidado con las palabras, Peñalosa, porque el que se puede ir para la cárcel por irregularidades e ilegalidades en ese proceso licitatorio es él. Bueno, hablemos de seguridad. Somos muy prevenidos los bogotanos, pensamos que en todo momento nos están persiguiendo, compramos bicicleta pero no la sacamos porque nos da miedo que nos la roben, inseguridad en el transporte público. Háblenos de esas propuestas que tiene, pero que si realmente se pueden ser realizables durante su administración. Pues hoy justamente Bogotá, ¿cómo vamos?, presenta un informe que dice que subió al 46% la percepción de inseguridad, que 17 de cada 100 ciudadanos encuestados ha sido atracado o robado en los últimos días. Y es cierto que estamos en una situación muy difícil de seguridad, pero conecto con otro informe de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes demuestra que cuando a los niños se le da la jornada extendida, la jornada única, es decir, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cuando se le da a los jóvenes la oportunidad de vincularse a la actividad deportiva, cultural, recreativa o laboral, bajan los índices de inseguridad. Y ha pasado un poquito inadvertido, pero la Universidad de los Andes dijo, como lo hizo Petro en Bogotá Humana, y mostró cómo se redujo en un 26% todos los delitos en Bogotá, gracias a una política de inclusión de los jóvenes.
¿Por qué te digo esto? Porque en Bogotá el 75% de los delitos los cometen personas entre los 14 y 28 años. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Que los jóvenes no tienen una oportunidad. La señora que ayer me dijo en Kennedy, mire, llevo 2 años con mi hijo, se graduó de bachiller, no estudia porque no tengo cómo pagarle la universidad y no trabaja porque no hay dónde trabajar. ¿Qué hago? Cuando podíamos tener la sede de la Universidad Distrital en Kennedy ya funcionando, cuando deberíamos tener lo que yo propongo, que es un sistema de educación pública superior, que incluya la distrital, pero otras alternativas de formación tecnológica y profesional en Bogotá, para incluir 30.000 nuevos jóvenes, porque los jóvenes no tienen alternativa. Y la otra opción es el primer empleo y el trabajo. Es que a los jóvenes no los dejan ser, porque ser joven ya es un problema. A los jóvenes, usted sale a la calle y el policía llama al joven y lo requisa, y lo violentan, y lo discriminan, y lo excluyen. Y además no lo dejan trabajar, y además no le permiten estudiar. Entonces, ¿qué juventud estamos constituyendo nosotros en esta sociedad? Entonces, hay que atender a los jóvenes. Pero van a decir, claro, la izquierda siempre es los derechos de los jóvenes, que lo es, y la inclusión, que lo es, pero también necesitamos fuerza pública. Pero ojo que los candidatos andan diciendo más fuerza pública, necesitamos 9.000 policías más para Bogotá. No funciona. Nos están engañando. Cuando yo fui secretario de gobierno, me fui a hablar con el presidente Santos y le dije, presidente, necesitamos más policías en Bogotá. Y enseguida me dijo, claro que sí. Y llamó al general y dijeron, 200 policías para Transmilenio. Hicimos ceremonia y todo eso. A los 3 meses se llevaron los mismos policías para Medellín. Y allá hicieron otro acto. Y después me di cuenta que es una policía que va rotando. Se lo están rotando, sí. Además es una policía que no conoce a Bogotá, porque no los forman. Creen que el policía no puede estudiar. Yo propongo formar 1.500 policías de Bogotá, sobre Bogotá. Policías que sepan del tema ambiental. Policías que sepan qué son derechos humanos. Policías cercanos a la ciudadanía. Policías que sepan defender el medio ambiente, la ecología, la primera infancia, y que hablen inglés para que reciban a los turistas. Es decir, una escuela de formación profesional que la paga el distrito. Tenemos cómo pagarla desde la Secretaría de Seguridad, para que se pongan a orden desde la Policía Nacional, pero que se queden aquí. Esa policía la necesitamos y esa es otra forma de combatir la delincuencia en Bogotá. Bueno, ¿qué piensa de la privatización de escenarios públicos como el Coliseo Cubierto del Campín, como Salitre Mágico? ¿Qué piensa de esos espacios que supuestamente eran públicos para que la gente disfrutara, para que no tuvieran un valor económico tan alto, que sean privatizados? Pues debes saber que el Coliseo Cubierto del Campín lo trabajamos en Bogotá Humana para que a través de una asociación pública-privada lo pudiéramos remodelar. ¿Las APP? Porque el distrito no tenía dinero para hacerlo. Entonces había se iba a caer ese edificio. Entonces se estructuró la APP, solo que cuando Peñalosa lo puso en funcionamiento, hizo 2 cosas. Primero, le cambió el nombre. Sí. Se llamaba el Palacio o el Centro, no sé, Gabriel García Márquez. Era un gran homenaje a Gabo. Ahora se llama, ni quiero repetirlo. Y la posibilidad de que haya un componente como la media torta de espacio para la cultura, para que vengan los artistas, para que la gente pueda participar no solo como negocio, sino como la cultura como derecho. Entonces, eso es la economía naranja que nos meten ahora en la cabeza. Yo preferiría que fueran espacios públicos con recursos públicos, porque no siempre se va a poder hacer. Claro. Pero creo que sí hay que fortalecer. Nosotros abrimos un proceso para construir la Cinemateca. Se va a inaugurar dentro de pocos días. Se hicieron los estudios, se dejó el dinero, Peñalosa lo construyó y me parece bien. O sea, eso es construir sobre lo construido. Yo voy a prometer que si yo soy alcalde y voy a inaugurar una obra y sé que esa obra la hizo Peñalosa, yo voy a decir, esto lo diseñó Peñalosa, y no me voy a poner a decir, es mío, porque me parece que es un criterio ético con la ciudadanía. Bueno, de deportes, ¿cómo va a ser el tema deportivo durante su administración? ¿Cuál es la importancia para Bogotá, por ejemplo, de los Juegos Nacionales?
Supe que, por ejemplo, las instalaciones del IDRD se quedan sin sede porque Coldeportes las está retomando. O sea, ¿qué va a pasar con esa sede tan importante como es el Instituto Distrital de Recreación y Deporte? ¿Qué va a pasar con los deportistas durante su administración? Es la primera vez en esta campaña que me pregunta por ese tema específico, que es clave. Dividámoslo en tres partes. Primero, el ejercicio físico y el deporte como expresión de salud pública. Yo estuve hace poco en Quito, y en Quito, en el Parque La Carolina, que es como el Simón Bolívar de aquí, es impresionante a las 5 de la mañana la cantidad de gente que sale a hacer ejercicio. Y yo he salido aquí, en el Bolívar es más o menos apreciable el número, en el Parque Nacional ya no va nadie a trotar, ni a correr, ni a hacer ejercicio. Eso hay que fomentarlo para la persona mayor, para el joven, y no son canchas sintéticas que nos dañan la estructura ecológica de la ciudad. No podemos evaporar, y si no hay vapor que vaya a las nubes y a los páramos, no hay agua. Pero bueno, eso es otro debate. Deporte, fútbol, todas las posibilidades, los campeonatos, deberíamos tener disparados todas las acciones deportivas en Bogotá, y creo que nos está faltando porque seguimos pensando en el deporte como una élite que es válida también, porque hay que hacer juegos nacionales, juegos competitivos. Se están deteriorando las instalaciones que tenemos, el centro de alto rendimiento. ¿Qué está pasando con la formación de los deportistas que nos representan como Bogotá? Necesitamos volver a ganar juegos nacionales, necesitamos que Bogotá sea sede de juegos de eventos deportivos internacionales. Pero el presupuesto no alcanza. La Secretaría de Cultura tiene el IDRD, y el IDRD tiene un presupuesto que disminuye en vez de fortalecerse. Es como la Secretaría de la Mujer. Entonces hay que pensar cómo redistribuimos el ingreso en Bogotá para las secretarías, porque creo que tenemos unas secretarías muy relegadas y la cultura retrocedió mucho más, a pesar de que tenemos cinemateca, etcétera. Necesitamos tener un concepto que lo puedo explicar como la cultura en la canasta familiar, porque siempre pensamos que la canasta familiar es lo básico, sí, pero y la cultura y el arte y el espíritu y la idea de la música y el teatro, ¿por qué no? Si esta ciudad les llamaban antes, ¿cómo era? La Atenas Suramericana. Ya se nos perdió, hasta se nos olvidó eso. Sí, y que conseguir también gente, digamos, competente en cada una de esas secretarías, o por ejemplo en el IDRD, porque hay gente que, por ejemplo, en el IDRD hay personas que ponen como directores del IDRD y no tienen ni idea de deportes. Entonces, gente competente que sepa de las cosas en cada una de las secretarías. A mí me gusta eso porque solo el que tiene las botas puestas del deporte, de género, de los derechos, son los que saben. Nosotros pusimos en el IDRD a un deportista que era Javier Suárez, campeón nacional de esgrima. Y él era apasionado por lo que hacía. No quiere decir que otra persona no lo puede hacer, pero es válida la observación. Claro, porque son deportistas y saben cuáles son las necesidades. También tuvimos en la Secretaría de Cultura una excelente expresión de la cultura en Bogotá, que era Clarisa. Ah, Clarisa Ruiz, sí, Clarisa Ruiz fue excelente secretaria, duró los 4 años ahí en Bogotá. Bueno, Jorge, hablemos de otro tema importante y tiene que ver puntualmente con su vida, ¿sí? Yo le decía en un principio, usted es escritor, es periodista, pero tengo entendido que usted en alguna etapa de su vida estudió con Rodrigo Londoño, el señor Timochenko, líder de las FARC. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se conocieron? A veces, y lo veía y lo escuchaba en entrevistas que le hacían a usted, que a veces lo confunde que usted es del M-19 también por la relación con Gustavo Petro, porque usted tenía la oportunidad de irse a la guerrilla también y no lo hizo. Defendió a la sociedad y los derechos humanos pues por otra vía. Entonces hablemos como de esa relación con Timochenko, en qué momento se separaron, cómo fue ese encuentro otra vez con él. Primero, que yo nunca estuve de acuerdo con la lucha armada. Por lo tanto, mi relación con la gente que estuvo en la lucha armada ha sido en función de la paz, no de la guerra. Y yo vengo de una familia en el eje cafetero, éramos 14 hermanos. Dios mío. Y de una familia muy conservadora, pero muy conservadora. Laureanista era mi papá. Entonces mi papá me echó de la casa
No porque fuera mal estudiante ni Por mal las hijo, sino ideas de izquierda. por ser de izquierda. Entonces cuando me echaron de la casa, me fui a vivir a una casa que le llaman la Casa del Pueblo, que era como la casa donde estaba toda la izquierda, el MOVIR, el Partido Comunista, todo eso, la JUCO. Y de pronto llegó un muchacho allá que lo echaron también de su casa. Él era de la Tebaida. Y ese muchacho lo echó su papá, que era liberal comunista, pero que lo echaron fue por rebelde, por malcriado. Entonces terminamos durmiendo en una habitación pequeña con 2 catres, ese muchacho y yo. Y nos hicimos amigos. Y un día él me dijo que él no quería estar más en esas cosas del movimiento estudiantil, que él se quería ir a para la guerrilla. Y una noche conversamos y yo traté de convencerlo que no se fuera. Estábamos recién el golpe de Estado en Chile y todo eso, entonces él decía, no, aquí nos van a matar, yo me voy a hacer la revolución con un fusil, y yo le decía que no. Y finalmente yo no lo pude convencer. Y lo único que pude hacer fue regalarle una máquina de afeitar que yo me había conseguido, porque a mí no me salía mucha barba, y a él sí, entonces se la regalé, eso me lo recordó él después, y se largó para la guerrilla, y yo no lo volví a ver hasta hace 3 años en Cuba, que nos reencontramos 40 años después él y yo. Sí. Y entonces él me recordó lo de la máquina de afeitar y me recordó otra historia, entonces yo le hice, hablamos como amigos que se dejaron de ver 40 años. Y de ahí surgió la idea de hacer un libro que por ahí anda, Timochenko, el último guerrillero. ¿Y por qué se encontraron allá? ¿Fue, digamos, una cita aprovechando obviamente de esa negociación? Él le dijo a Iván Cepeda, yo tengo un amigo que hace muchos años no veo, se llama Jorge Rojas. Y claro, es mi amigo, yo escribí un libro con él, A las puertas del Ubérrimo, había escrito yo con Iván Cepeda. Entonces Iván me llamó y me dijo que me organizaba una cita y me pareció bien. Se pidió la autorización porque estábamos en plena negociación y me fui y allá me reencontré con Rodrigo Londoño. ¿Y ya tenía pensado el libro Timochenko, el último guerrillero? El O sea, libro fue a raíz de surgió esa después, charla. Dijo, porque era como el reencuentro de 2 jóvenes, bueno, ya no somos jóvenes, pero de 2 personas que cuando jóvenes pensábamos cambiar el mundo. Claro. Y él me dijo, yo sí me voy a hacer la revolución con las armas. Y yo le dije, yo me quedo y voy a hacer la revolución. Los 2 perdimos, ninguno Claro. hizo ninguna revolución, pero él se fue a la paz y yo defendí derechos humanos y nos volvimos a reencontrar, y hay que reconocer que él le ha cumplido a la paz plenamente. El tema de Timochenko también llama mucho la atención porque ustedes 2 hacían teatro. ¿Qué pasó con el teatro, Jorge? ¿Lo sigue Él se haciendo? fue, él cambió el escenario. Claro. Cambió No, y las para hacer tablas teatro por la- allá así por la como guerra. difícil, sí. Yo sí hice teatro. Sí, mucho tiempo. De pronto alguien que nos está escuchando o tú misma escucharon hablar alguna vez del Teatro Experimental Quimbaya, Sí. que estuvo en Manizales, en Sí. el Festival de Teatro. No pudimos venir a Bogotá porque no nos alcanzó la plata, pero era un grupo que hacía de las obras de Jairo Aníbal Niño y de Enrique Buenaventura una opción del teatro experimental. Y me gustó mucho. Yo hice teatro hasta que la política me absorbió por completo. ¿Por qué se vino a Bogotá? Porque no había cómo comer en la casa, éramos muchos, entonces mi papá distribuyó los hermanos, una se fue para Tunja, la otra se fue para Medellín, otro se fue a Manizales, yo me vine a Bogotá a estudiar en el Colegio Salesiano León XIII, becao. Y ahí hice 2 años y después regresé, que fue cuando me encontré con Timochenko, y después me fui a Montería, A estudiar, a hacer la revolución. a hacer la revolución. Pero ya estudió. Allá estudié Ciencias Sociales en la Ciencias universidad, Sociales. pero no terminé. Me Ajá. dediqué al periodismo y llevé la televisión a Córdoba, que no había. Fui el primer corresponsal y ahí trabajé en RCN, en Caracol, en un poco de noticieros que Pero de era pronto tú ni empírico en te el- acuerdas. ¿Cuáles? Noticiero Telediario, No. Otro, a ver si me acuerdo. Noticiero Promec, Sí, claro. Noticiero sí. de las 7. Sí, sí, no, es que yo tengo mis añitos también. En eso crea. no, pero es que el telediario es el poderoso, el de Arturo Abella. Yo trabajé en esos noticieros. Después me invitaron cordialmente a salir de Córdoba a los paramilitares que me hicieron 3 atentados. Fidel Ah, sí, Castaño me usted fue condenó a también. muerte. Sí. Me tocó irme del país. Inauguré un fondo que abrió García Márquez. García Márquez, con uno de los premios, creó un fondo para salvar la vida de los periodistas. Y a mí me iban a matar. Ya me habían hecho unos intentos de asesinato. Y yo estrené el fondo de García Márquez yéndome del país con mi familia.
durante 2 años me fui del país para evitar que me mataran. ¿A dónde fue, Jorge? Entonces García Márquez me dijo que me fuera a España o a Estados Unidos y yo no quería irme tan lejos y me fui para Ecuador. ¿Y su relación con García Márquez cómo fue? Fue desde... ¿Sí fue muy Eso cercana? es otra historia. No muy cercana, pero sí nos, como dicen nuestros campesinos, nos distinguimos. Sí. A raíz de una historia que nunca he contado y yo creo que hoy tampoco te lo voy a contar. ¿Por qué no? De una vez, Que ya fue entraba en gastos. la entrevista que yo le hice, que yo le iba a hacer a Fidel Castro en Cuba. Ajá. Que yo fui a cubrir una reunión de una cumbre mundial de la deuda externa y como no podía acceder al comandante Fidel, le mandé un papelito a García Márquez diciendo que me ayudara y se puso bravo. Hasta en el Tiempo hay un titular que él despotrica de los periodistas colombianos. Y al final no pude hacerle la entrevista a Fidel, pero se la hice a él. Ah, bueno. Y se la hice también, bueno, con otras personas que estaban ahí. Pero él me ayudó. Él me ayudó a salir del país y me salvó la vida, García Márquez. Bueno, afortunadamente. Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, después de ejercer el periodismo, lo estudié. Ah, sí, ojo empírico y luego decidió entrar a la carrera. ¿Qué edad tenía? No, ya estábamos viejos. Yo entré Sí. con Angelino Garzón a la Universidad Ah, Tadeo. sí. Y nos graduamos, hicimos la tesis juntos. O sea, no hace mucho. No, eso fue hace como 15 años. Sí, no. Hace como 15 años, pero fue como la idea de que podíamos hacer una carrera con unas características que acumulaban la experiencia. Y fue muy divertido porque ahí entró un poco de gente veterana a hacer la carrera. No nos graduamos, no se graduaron todos, pero yo me gradué con Angelino Garzón. Bueno, una de sus hijas candidata también a la Ahora me alcaldía voy de a Bogotá. enfrentar a Ángela, que la Ángel. conozco desde chiquita. Desde muy pequeña. ¿Cómo es la vida, no? Así es la vida. Vegetariano, ¿por qué decidió ser vegetariano, Jorge? Esa es otra historia larga. Alguien me dijo, no, usted ahora es vegetariano porque es candidato. Entonces, no señor, yo soy vegetariano hace 25 años. Cumplí en marzo, que decidí no volver a comer ni carne, ni pollo, ni pescado. ¿A raíz de qué? ¿Cuestión de salud? No, fue una apuesta con un amigo Sí. que me dijo, yo llevaba mucho tiempo tratando de dejar de fumar y no podía. Entonces él me dijo, si dejas de tomar alcohol, dejas de fumar. Hice la prueba y funcionó, pero a los 3 meses me tomé una cerveza y me fumé un paquete de cigarrillos. Ah, Hasta que él me dijo, la única opción es láncese al vegetarianismo. Hace 25 años yo le dije, usted está loco con lo que me gustaba a mí la carne, el pescado y todo eso. Y un día de marzo, por allá del 94 creo, dije, me lanzo al vegetarianismo. Y frente a una posta de pescado en Barranquilla, se dije, no más. Y ya, y no volví a fumar y dejé de tomar también. mejor dicho, O sea, el hombre ideal. pues más o menos, porque como el otro día me preguntaron que si yo tenía vicio y yo por ahí bailo apretado. ¿Ah, sí? Sí, es lo único. ¿Qué hace en sus tiempos libres? Leer. ¿Le Y gusta ahora no mucho he leer? podido, tengo un déficit de lectura. Por el tiempo también. Estoy leyendo un libro poderoso, que se llama Selenoide, de un autor rumano que es Catarescu, que es el libro más impresionante de la realidad local, de la realidad familiar, de la sociedad local, del país y del mundo, contado a través del cuerpo, que tiene expresiones escatológicas, sí, pero una forma poética de contar cómo se siente el ser humano frente a los demás desde lo que piensa. Es como el realismo mágico, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Me impresionó mucho. Y Catarescu estuvo hace poco aquí en Bogotá, iba a ser Nobel de Literatura con seguridad. Ese Catarescu me impresiona mucho. Ahí estoy terminando de leer ese libro de Catarescu. Me encanta leer y me encanta Y escuchar escribir música también, Y escribir. escribir me apasiona. Hasta cometo poesía de vez en cuando por ahí. ¿Y por ahí tiene un versito o no? ¿Que se acuerde? No tengo versos, los tengo dispersos en mi memoria y en un computador que me robaron y se perdieron unos, y por ahí en la nube andan los otros. Bueno, para no dejar unas ideas que quedaron ahí en medio de la entrevista, usted habló de compraventa de votos. ¿Por qué ese riesgo? Porque yo sé que hay una intención manifiesta de sectores muy poderosos de Bogotá, que incluyen algunos industriales, algunos banqueros, algunos urbanizadores, transportadores, que dicen
y se han reunido para decir no podemos permitir que la izquierda vuelva a gobernar, y vuelven con el cuento del castrochavismo, quieren como repetir el esquema de lo que fue la elección presidencial, y saben que no tienen los votos, porque los votos en Bogotá son votos progresistas, para no hablar de izquierda, pero son votos por la vida, para no hablar ni siquiera de progresista. Pues la gente sabe que hay que votar por una opción distinta. Ellos no tienen votos, pero tienen plata, tienen poder y tienen medios. Nosotros tenemos votos y necesitamos la unidad, y necesitamos saber que enfrentamos ese poder que se quiere quedar con Bogotá para hacer negocio. Sobre esa base, a mí me preocupa que la compra de votos se convierta en el escenario de la política en Bogotá este año. Muy preocupante. Jorge, el tema de la consulta interpartidista, hablemos quién estarían dentro de esa consulta. Se está dispuesto que para el 26 de mayo se escoja un candidato, pero digamos, ¿cómo está eso? Eso va a depender de los partidos. Alianza Verde, esperamos que cumpla como el Polo Democrático, Colombia Humana y el Maíz y la UP cumplan el compromiso de ir a la consulta. Creo que sería un mal mensaje para la sociedad bogotana que nosotros escojamos a dedo. A mí me preguntan por Petro, por ejemplo, es que Petro no es Uribe. ¿Quién dijo que es el que diga Petro? No, señor. Esto es democracia dentro de los partidos y movimientos políticos de izquierda. Entonces la consulta, mira, nadie gana solo o sola para incluir a Claudia. O sea, que nadie crea que tiene los votos para ganar solo. Y para que podamos juntarnos es preciso hacer una consulta interpartidista. Si logramos la consulta hay una convergencia, y si logramos la convergencia ganamos las elecciones. Tenemos la mayoría, así que no podemos desperdiciar este momento ni ser irresponsables con la ciudad. Y creo que va a haber consulta interpartidista. 26 de mayo, sí. Lo más seguro. ¿Y usted ya da por sentado que gana Claudia en la encuesta entre Navarro No, y...? yo digo candidato o candidata. Si perfecto, me toca competir con Claudia, estoy listo para hacerlo. Yo la conozco, es mi amiga, pero ella está pensando en cosas muy peñalosistas. Eso de que ella va a mantener el metro. Ella dice metro completo, no importa cómo. Navarro dice metro y más metro. Eso es irresponsable. Yo les he dicho a los dos, eso no se hace con la ciudad. Pero ellos saben que es lo más pragmático y la gente les gusta. A la gente le gusta escuchar las cosas fáciles, pero hagamos el debate. Yo creo que esta campaña a la consulta se va a definir en los debates. Esperemos que sí. Nosotros ojalá vamos a haya hacer debates. un foro con los candidatos y esperemos si usted queda. Ahí bienvenido. es donde nos medimos y la gente Claro. decidirá. Bueno, vamos a hacer un picadito pregunta-respuesta rápida. Ahí. Ya me ha dicho el libro, recuérdenos otra vez el libro, un libro. El libro es Selenoide, de Catarescu, pero hay un libro que me fascina que se llama El hombre que amaba los perros, de Leonardo Padura. Leonardo Padura es el mejor escritor cubano y uno de los mejores escritores de América Latina hoy por hoy. Y una vez fui a La Habana y dije, lo voy a buscar. Casi no lo encuentro. Es una historia, la publiqué en el Universal de Cartagena. Me encanta ese libro, es como la historia, deberíamos leerlo porque es la historia de todo lo que ha sido la izquierda en América y en Rusia y en España, pero lo que es el ser humano, la codicia, la traición, la deslealtad, la muerte, pero además es la música, el arte y la cultura, todo en un gran tomo que tiene un nombre precioso porque era un hombre que amaba a los perros. ¿Cuántos libros ha escrito usted? Hice un libro con Germán Salgado sobre el Palacio de Justicia, que se llama Que cese el fuego, el testimonio. Después con Iván Cepeda, yo siempre escribo a la limón, a cuatro manos. Con Iván Cepeda hice a las puertas del Ubérrimo y después hice yo el de Timochenko, y tengo otro que no lo he podido dejar listo porque estoy en estas lides, que es sobre Gustavo Petro. ¿Ah, sí? ¿Una biografía de él? Biografía no autorizada como corresponde. ¿De verdad? Todo, Se sin llama tapujos. Odiando a Petro. ¿Verdad? Sí. ¿Usted tan amigo de él? Pero es que a Petro lo quieren odiar, entonces yo explico algunas cosas. Bueno, pero yo nunca iba a contar que estaba escribiendo. ¿A qué hora Pero escribo? bueno, hacerle ya la cuñita al libro. Un momento en su vida. Mis hijos, ¿Cuántos hijos tiene, Jorge? 2. Ya grandes. Uno es filósofo con un doctorado en Derecho y otro es artista visual
y trabaja y es apasionado por el arte y por las artes visuales específicamente. Creo que tener hijos es una maravilla y con la mujer con quien tuve esos hijos es otra maravilla, así que creo que el momento definitivo en mi vida es el que reproduce la vida. ¿Cuánto lleva casado, Jorge? Yo me separé. ¿Sí? Amigablemente. Ah, bueno. Eso se puede. Eso está de moda. Eso También. no es fácil, pero sí duré 29 años con la mamá de mis hijos. Sí, mucho tiempo. ¿En qué cree, Jorge? Yo creo en el ser humano y tengo una profunda debilidad porque creo que el ser humano es en sí, en su diversidad, en sus contradicciones, es la razón de ser. Ahora tengo mucha más como una línea ética de vida hacia los animales también, que a pesar de que yo era vegetariano no era animalista, ahora soy animalista y no quiero que haya corridas de toros, por ejemplo, que maltraten a un animal para que alguien se divierta, no, que maten a un animal para que alguien se alimente, no, que maten a un animal para que alguien se vista, tampoco. Entonces ya tengo una concepción más en esa lógica de vida, pero es el ser humano. Una comida. Ahí sí tengo un problema porque mi comida preferida se llama mote de queso. ¿Mote de queso? ¿Y eso cómo y es? soy el que hace el mejor mote de queso. ¿Cómo se prepara así Esa rápidamente? es la mejor comida típica colombiana. No es la bandeja paisa ni el ajiaco, es el mote. Eso lo aprendí en Montería y en Sincelejo. Ajá. Es con ñame y con queso y con suero. Sí. Un día te invito porque... Por favor, para probar. Un amigo. Hay un amigo que tiene un nombre muy extraño, se llama Geminiano. Es un abogado que fue un líder con Orlando Falsborg, anduvo por la costa. ¿Te acuerdas la historia doble de la costa? Sí. Ese es un hombre que es como el amigo que uno tiene de parranda, de conversar, aunque ya no nos vemos mucho, él está en Barranquilla. Gustavo Petro, yo estuve con Petro en el exilio en Washington. Vivimos un tiempo también como Timochenko, fíjate tú, Sí. en un sótano por allá. Cuando a él lo iban a matar, siendo representante de la Cámara, me dijeron, usted que defiende derechos humanos, ayúdenos a sacar a este hombre que lo van a matar en Colombia. Y yo me puse a hacer las gestiones y cuando estaba haciendo las gestiones, porque él nunca había ido a Estados Unidos, me amenazaron a mí también. Entonces nos fuimos juntos. Le tocó Y ahí vi a un Petro estudiando matemática pura y resolviendo teoremas, que es su pasión. Sí. ¿Qué nunca haría que hizo Petro durante su administración? Llegar tarde. Ah, sí, incumplido. Llegar tarde. Yo creo que yo sufrí mucho como secretario privado. Una vez le organicé recién llegado la recepción del cuerpo diplomático al alcalde. Eso no se había hecho nunca. Todos los embajadores, incluido el de Estados Unidos, el de Gran Bretaña, de todos los países, había como 35 embajadores y la reunión era a las 7:30, un desayuno, y Petro llegó a las 9:30 de la mañana. Ay, no. Y eso no puede ser. Sí, sí, sí. Hay que cumplir, y él se pierde y no llega a tiempo, y eso me parece que es un mal mensaje. Bueno, Jorge, ha sido muy grato haber estado Ya, con se acabó. usted. ¿Ya le quería más? No, porque se fue muy rápido. Se fue muy rápido el tiempo. Jorge Rojas, precandidato a la alcaldía de Bogotá por el Movimiento Colombia Humana. Le agradecemos por haber estado con nosotros, saber un poco más de usted. Acá la gente en las redes sociales nos pregunta acerca de la consulta, quiénes, es simplemente una intención, aún no se oficializa, pero bueno, esto dice uno de los oyentes, esto se ve menos peor que Holman que ni gobierna en la casa. Son cosas que dicen opiniones de nuestros oyentes. Jorge, muchas gracias. Pues muchas gracias, Sonia. Me alegra mucho de verdad haber estado aquí y me gustó también. Bueno, muchas gracias, Jorge. 2:31 de la tarde. Con este buen invitado terminamos Facetas. Les deseamos una feliz tarde.